Todavía recuerdo el olor a canela y pino esa mañana, el tipo de aroma que normalmente significaba paz, risas y tazas de café chocando en la cocina. En cambio, se convirtió en el olor del día en que mi familia me destrozó. Mi nombre es Nathan. Tengo 23 años y estuve ahorrando durante 2 años para finalmente mudarme de la casa de mis padres. Tenía un trabajo técnico remoto decente, un auto viejo y un sueño sencillo, mudarme a un pequeño apartamento, tal vez adoptar un gato y vivir sin tener que andar con pies de plomo. Pero mis padres, bueno, siempre han tenido una definición diferente de lo que es la familia. Para ellos, significaba sacrificio. Mi sacrificio. Todo empezó con mi hermana, Lily. Tiene 26 años, es la hija predilecta, y de alguna manera, el sol nunca deja de brillar para ella. Es el tipo de persona que podría chocar tu auto y hacer que tú le pidas perdón por no tener mejores frenos. Al crecer, todo giraba en torno a ella, su recital de ballet, sus intentos fallidos en la universidad, su próxima gran oportunidad. Solía bromear diciendo que mis padres no necesitaban un árbol genealógico, sino un reflector. Pero en el fondo, no bromeaba de verdad. Simplemente acepté mi papel, el hijo callado y confiable que nunca causaba problemas, nunca necesitaba ayuda y que tampoco recibía ninguna. Esta mañana de Navidad, me desperté con el sonido de sus voces en la cocina. Mamá estaba tarareando villancicos desafinados como siempre, y la voz de papá tenía ese tono bajo y serio que usaba cada vez que estaba a punto de discutir algo importante. Bajé con mi ropa de mañana perezosa de siempre, pantalones de franela, sudadera con capucha, calcetines a medio salir de mis pies, esperando regalos, tal vez panqueques, la alegría fingida de siempre. Pero cuando llegué al pie de las escaleras, me quedé helado. Sentados a la mesa de la cocina estaban mis padres, ambos vestidos como si estuvieran a punto de ir a la iglesia, y había un sobre blanco justo frente a ellos. «Buen día», dije con cautela. «¿Qué es esto?» Papá señaló la silla frente a él. «Siéntate, Nathan. Tenemos que hablar». Había tenido suficientes momentos de «tenemos que hablar» en mi vida para saber que nada bueno seguía a esa frase. Me senté de todos modos, con las manos metidas entre las rodillas. Mamá se estiró sobre la mesa y me palmeó el brazo como si estuviera a punto de darme una mala noticia con suavidad, excepto que sus ojos ya miraban a papá buscando permiso para hablar. «Cariño», comenzó, «tu padre y yo tuvimos que tomar una decisión difícil». Fruncí el ceño. «¿Sobre qué?» «Sobre las prioridades familiares», dijo papá. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Antes de que pudiera preguntar, empujó el sobre hacia mí. Lo abrí, esperando tal vez una tarjeta o una nota. En su lugar, encontré un estado de cuenta bancario impreso, el mío, y un recibo de mi computadora portátil, mi MacBook nueva, la que había comprado 3 meses antes para el trabajo. Al principio, pensé que era un error. «Esta es mi cuenta», dije lentamente, pasando las páginas. «¿Por qué hay retiros? ¿Y qué es esto de mi computadora?» Mamá suspiró como si acabara de preguntar algo infantil. «La vendimos, cielo. Lo entenderás cuando sepas por qué». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro no sabía qué más hacer. ¿Vendieron mi computadora? ¿Qué hicieron? Es mi computadora de trabajo.
La expresión de papá no cambió. Simplemente entrelazó sus manos. La situación de tu hermana es seria, Nathan. Encontró un lindo apartamento en el centro. Ubicación perfecta, zona segura y está cerca de su trabajo. Pero necesitaba un depósito inicial de inmediato. Tuvimos que actuar rápido. Me tomó un segundo procesar eso. Así que simplemente tomaron mis ahorros y vendieron mi computadora sin preguntarme. La voz de mamá se volvió aguda. No levantes la voz. No lo tomamos, lo usamos para algo importante. Ya tendrás otra computadora algún día. Pero Lily necesita estabilidad ahora. Ella está empezando su vida. Empezando su vida. La frase resonó en mi cabeza como un mal chiste. Yo había estado trabajando 70 horas a la semana como profesional independiente, ahorrando cada centavo que podía, saltándome vacaciones y cenas fuera, y ellos habían usado mi dinero para la estabilidad de Lily. Entonces, papá sacó otro papel de su carpeta. Hay una cosa más. El contrato de arrendamiento requiere una balista. Como tú tienes empleo y tu hermana aún no, tendrás que firmar aquí. Deslizó el documento sobre la mesa. Si no lo haces, no podemos ayudarla. Me quedé mirando el papel. Así que, si no firmo esto, ¿qué? ¿Simplemente me echarán? Me miró fijamente a los ojos. Si no puedes apoyar a la familia, tal vez es hora de que aprendas a ser independiente. Ya eres lo suficientemente mayor. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de amor severo. Se me hundió el estómago y sentí un nudo en la garganta. Apenas podía respirar. Ni siquiera estaba enojado todavía, simplemente estaba entumecido. Mamá empezó a hablar más suave ahora, como si tratara de convencerme con dulzura para que accediera. Nathan, por favor, no seas dramático. Es Navidad. Todos tenemos que dar un poco. Tu hermana ha pasado por mucho este año. Sí, por mucho, dije. Como renunciar a su tercer trabajo porque el gerente era demasiado exigente o gastarse sus ahorros en bolsos de diseñador que necesitaba para tener confianza. Miré el árbol detrás de ellos. Luces parpadeantes, regalos falsos envueltos solo por decoración. De repente, toda la escena parecía una parodia. ¿Se dan cuenta, dije lentamente, de que me robaron? La expresión de papá se endureció. Mide tus palabras. No, dije, ahora más alto. Me robaron. Tomaron mi propiedad, mi dinero, y a eso lo llaman amor. Mamá se levantó, las lágrimas brotaron instantáneamente, su mecanismo de defensa favorito. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Lo hemos hecho todo por ti. Esa frase, siempre la misma. Podía sentir el pulso en mis oídos. Empujé el papel de vuelta hacia ellos. No voy a firmar nada. Por un momento, nadie habló. Entonces la silla de papá chirrió al retroceder. Se puso de pie, alzándose sobre mí, con voz baja pero cortante. Entonces puedes buscar otro lugar donde quedarte. ¿Crees que eres un hombre? Actúa como tal. Miré entre ellos, mamá llorando en silencio, papá hirviendo de rabia, las luces de Navidad parpadeando detrás de sus cabezas, y me di cuenta de que algo hizo clic dentro de mí.
Esto no era solo por dinero. Se trataba de control. Siempre lo había sido. Empacaré mis cosas, dije. Mamá jadeó. Nathan, no seas ridículo. No respondí. Simplemente subí las escaleras, con el corazón latiendo como tambores en mi pecho. Cada paso se sentía más pesado. Mi habitación se veía exactamente igual, la cama sin hacer, la ropa acumulada, una pequeña bolsa de regalo de Navidad que les había preparado todavía sobre mi escritorio. Dentro había 2 tazas personalizadas, la mejor mamá del mundo y el mejor papá del mundo. Las miré por mucho tiempo antes de volver a guardarlas silenciosamente en el cajón. Mientras empezaba a empacar, me temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más frío. No iba a discutir más. No iba a suplicar justicia. Ellos habían tomado su decisión y ahora yo iba a tomar la mía. Agarré mi maleta, el maletín de la computadora, bueno, el estuche vacío que solía guardarla y mi abrigo. Luego me senté en mi escritorio, saqué una hoja de papel en blanco y empecé a escribir. Solo una página, corta, honesta, final. Para cuando dejé la nota en la encimera de la cocina, el sol empezaba a salir. No miré atrás cuando cerré la puerta tras de mí. Lo que no sabía entonces era que, para la mañana siguiente, esa simple hoja de papel sumergiría a toda mi familia en el caos, mi hermana llorando, mamá llamando a cada pariente que podía y papá dándose cuenta demasiado tarde de que esta vez yo no estaba bromeando. Pero antes de que todo eso se desencadenara, antes de las llamadas telefónicas, los viajes de culpa y el arrepentimiento, existió ese silencio, ese primer y hermoso silencio de libertad mientras salía al aire frío de la Navidad y finalmente dejaba de ser su chivo expiatorio. Y ahí fue donde todo empezó a desmoronarse. Pasé la noche en una cafetería abierta las 24 horas cerca de la estación de autobuses, mirando mi reflejo en la ventana mientras la nieve seguía cayendo de lado afuera. Ni siquiera tenía un plan, solo una bolsa de lona y ese tipo de vacío que resuena en tu pecho cuando algo en lo que confiabas se rompe para siempre. Mi teléfono vibró unas cuantas veces, el nombre de mamá brillaba en la pantalla, pero no me atreví a contestar. Seguía pensando en la calma con la que papá había dicho esas palabras. Tal vez es hora de que aprendas a ser independiente. Lo había dicho como un castigo, pero sentado allí con un café malo y panqueques baratos, me di cuenta de que, sin querer, me había dado permiso. A la mañana siguiente, Eric, mi antiguo amigo de la universidad, me respondió el mensaje. «¿Puedes quedarte aquí un tiempo?», escribió. «El sofá no es gran cosa, pero es gratis». Eso fue suficiente. Tomé el primer autobús, aferrado a mi bolsa como si contuviera mi vida entera, porque en realidad así era. En el camino, revisé mi aplicación bancaria de nuevo, esperando que tal vez hubiera habido algún error. Los números no mentían. Mi cuenta de ahorros había sido vaciada casi a cero. Cada depósito que había hecho en los últimos 2 años se había ido. Había trabajado en soporte técnico independiente, tomado turnos nocturnos, depurando código para empresas emergentes que ya ni siquiera existían. Había comido fideos instantáneos durante semanas solo para llegar a esa cifra. Ahora todo se había ido, reemplazado por un único retiro etiquetado como transferencia, asistencia familiar. Esa etiqueta me revolvió el estómago. El apartamento de Eric era pequeño, apenas una habitación, pero era tranquilo.
Y esa tranquilidad se sentía como oxígeno. No hizo demasiadas preguntas, solo me lanzó una manta. Murmuró algo sobre que los padres son complicados y volvió a sus videojuegos. Estaba agradecido por eso. Necesitaba silencio más que simpatía. Pasaron unos días antes de que decidiera contactar a mi familia, no porque quisiera, sino porque no soportaba el suspenso. Le envié un mensaje a mamá primero: estoy a salvo. Por favor, no se preocupen. Ella respondió casi al instante. ¿Dónde estás? Tu padre está furioso. Ven a casa. ¿Podemos hablar? No respondí. Una hora después, otro mensaje: te estás portando como un niño, Nathan. Lily está llorando. Ella no pidió esto. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Sabía que Lily no era precisamente inocente, pero no pensé que estaría llorando por mi partida. Tal vez era culpa. Quise creer eso hasta que llegó el siguiente mensaje. Era de ella. Hiciste llorar a mamá en Navidad. Lo sabes. Por un poco de dinero. Madura, Nate. Conseguirás más. Yo necesitaba ese depósito. Sin disculpas, solo arrogancia. Pura y simple. Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve. ¿Qué sentido tenía? Borré el borrador, puse mi teléfono boca abajo y decidí entonces que el silencio sería mi arma. Durante la semana siguiente, mamá envió más mensajes, fotos de la mesa de la cena familiar, del nuevo apartamento de Lily con la leyenda: mira lo que tu ayuda hizo posible. Cada uno se sentía como sal en una herida. Luego papá se unió con su propio estilo de manipulación: ¿crees que puedes simplemente marcharte? La familia no es una elección. No respondía nada, pero guardé cada mensaje. No sabía por qué todavía, pero algo en mi interior me decía que conservara las pruebas. Entonces, una tarde, Eric llegó a casa agitando su teléfono. Amigo, mira esto, dijo, riendo a medias. Tu hermana acaba de publicar una historia en Instagram. Un recorrido por su nuevo apartamento. ¿Adivina a quién etiquetó? Se me hundió el corazón antes de que me lo enseñara. Allí estaba, un vídeo perfectamente iluminado de Lily posando en su flamante sala de estar, con plantas artificiales y un sofá de diseño detrás, con el texto: finalmente me mudé a mi lugar soñado. No podría haberlo hecho sin mis increíbles padres. La familia es lo primero. La familia es lo primero. Pude sentir el calor subir detrás de mis ojos. Los comentarios eran peores. Sus amigos la felicitaban. Mamá había comentado 3 emojis de corazón y papá había escrito: estamos muy orgullosos de ti, cielo. Te lo mereces. Ni una mención a la computadora. Ni una mención a los ahorros. Ni una mención a mí. Esa fue la primera noche que realmente me permití enojarme. No un enojo ruidoso, sino ese tipo profundo y silencioso en el que el pecho se te aprieta y tu cerebro empieza a conectar puntos que habías estado ignorando durante años. Esta no era la primera vez que elegían a Lily por encima de mí. Esta era solo el ejemplo más grande. Recordé cuando tenía 15 años y ahorraba para una PC para juegos. Había cortado el césped todo el verano, apilando cada dólar en un frasco.
La semana en que estaba listo para comprarla, mamá entró en mi habitación con los ojos llorosos, diciendo que los trajes del recital de danza de Lily costaron más de lo esperado. Terminé entregándole el frasco. Nunca volví a ver ese dinero. O cuando tenía 17 años y me aceptaron en un campamento de programación, papá prometió ayudarme a pagar la cuota de inscripción. Luego, en el último minuto, me dijo que el auto familiar necesitaba reparaciones urgentes después de que Lily chocara accidentalmente contra un poste. ¿Adivinen quién pagó esa cuenta? Cada recuerdo empezó a mezclarse con el siguiente. Todos esos pequeños sacrificios que había hecho. Las veces que me tragué el resentimiento porque eso es lo que hacen los buenos hijos. De repente, me di cuenta de que no estaba enojado por esta Navidad en particular. Estaba enojado por toda una vida de ser desechable. Al día siguiente, mamá llamó. Casi lo ignoro, pero la curiosidad me ganó. Cuando contesté, su voz estaba recubierta de esa preocupación empalagosa con la que crecí. Nathan, cielo, estamos preocupados de muerte. ¿Por qué nos castigas así? Me reí entre dientes. ¿Castigarlos? Vendieron mi computadora. Estás exagerando, dijo ella rápidamente. Fue solo una solución temporal. Tu padre ya está viendo cómo reemplazarla cuando las cosas se calmen. Sabes que la situación de Lily era urgente. Mamá, la interrumpí, ¿te escuchas a ti misma? Tomaron mis ahorros sin preguntar. Eso no es una solución temporal. Eso es un robo. Su tono cambió inmediatamente de suplicante a cortante. No te atrevas a acusarnos de eso. Te hemos mantenido toda tu vida. Te estás portando como un malagradecido. Ahí estaba de nuevo. El guión. Cada discusión siempre volvía a cuánto les debía yo. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Creo que terminamos aquí, dije en voz baja y colgué. Esa noche, empecé a postularme a nuevos trabajos, mejores, fuera de la ciudad. Necesitaba distancia. Ni siquiera se lo dije a Eric, pero algo dentro de mí ya estaba tramando algo silenciosamente. No una venganza, todavía no. Solo conciencia, la sensación de que, si ellos querían jugar juegos de poder, yo también podía. Una semana después, recibí otra notificación de mi banco. Esta vez no era un retiro. Era una alerta de verificación de crédito. Alguien había intentado abrir una nueva tarjeta de crédito a mi nombre. Se me cayó el alma a los pies. Llamé al banco de inmediato y me lo confirmaron. La solicitud tenía mi dirección, la casa de mis padres. Ni siquiera necesité preguntar quién lo hizo. Me quedé allí sentado mirando la pared. No solo se habían llevado mi dinero, estaban intentando usar mi nombre. Llamé a casa esa noche y papá contestó. Te dijimos que no hicieras esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo antes de que yo pudiera hablar. ¿Qué está pasando con la solicitud de la tarjeta de crédito? Pregunté secamente. Una pausa, luego un suspiro. Tu hermana necesitaba crear historial crediticio para el apartamento. Pensamos que sería más fácil si usaba tu nombre. Lo interrumpí sin preguntar. No le gustó ese tono. Cuida cómo me hablas, hijo. Estamos haciendo lo que es mejor para esta familia.
Me reí con amargura. No, están haciendo lo que es mejor para Lily. Empezó a levantar la voz, pero colgué antes de que terminara. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era miedo. Era una certeza lenta y creciente de que no podía permitir que esto siguiera pasando. Durante los días siguientes, empecé a reunir todo silenciosamente: correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, mensajes de texto, capturas de pantalla de las publicaciones de mi hermana presumiendo de su nuevo comienzo. No sabía todavía qué haría con ello, pero sabía que necesitaba pruebas. Por una vez, yo iba a ser quien tuviera las cartas en la mano. Mientras tanto, mamá seguía llamando, primero para rogar, luego para culpar y después para acusar. «Has avergonzado a esta familia», dijo en un mensaje de voz. «Los amigos de tu hermana están haciendo preguntas. ¿Por qué nos haces esto?» No respondí, pero por dentro se estaba formando algo más frío. Esa misma noche, escuché a Eric contándole a su novia sobre mí. «Es demasiado bueno», dijo. «Su familia lo trata como a un felpudo». No se equivocaba, pero yo ya no iba a ser esa persona. Unos días después, Lily me envió un mensaje de la nada. «Oye, ¿puedes pasarte por el nuevo lugar? Mamá dijo que te dejaste algo importante en casa. Además, necesito tu ayuda con unos papeles». Mi primer instinto fue ignorarla, pero la curiosidad pudo conmigo. «¿Qué papeles?», respondí. Me envió una foto, una enmienda al contrato de arrendamiento con mi nombre escrito cuidadosamente junto al suyo. El dueño dijo que es solo una formalidad. «¿Puedes firmar esto hoy?». Miré la pantalla durante mucho tiempo. El mismo calor subía por mi pecho como aquella mañana de Navidad. No era una formalidad. Era otra trampa. No respondí. En su lugar, me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle de abajo. Había empezado a nevar de nuevo, suave y lento, cubriéndolo todo de silencio. En algún lugar entre el sonido de la ciudad y mi propio corazón, tomé una decisión. Esto no iba a terminar conmigo huyendo más. Se habían llevado mis ahorros, mi computadora, intentaron usar mi nombre y aún esperaban mi obediencia. Pensaron que el silencio significaba rendición. Pero yo ya no era el hijo callado y confiable. Había terminado de ser su red de seguridad. Y la próxima vez que intentaran usarme, se iban a arrepentir. De lo que no me di cuenta todavía era de que su siguiente movimiento empujaría todo más allá del punto de no retorno. Y que, cuando llegara, involucraría algo mucho peor que dinero robado. Sería algo personal. Sería una traición, pura y deliberada. Y llegaría antes de lo que pensaba. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido mientras estaba en el trabajo. Normalmente dejo que se vaya al buzón de voz, pero algo en mí, algún instinto agudizado por todo el caos reciente, me hizo contestar. «Hola», dije, manteniendo la voz baja. «¿Hablo con Nathan Ross?», preguntó una mujer, de forma enérgica y profesional. «Sí». «¿Quién llama?». «Soy Denise, de Greenhill Auto Financing. Solo estamos confirmando su reciente solicitud de préstamo para el Audi A4 de 2017. Se me cortó la respiración. «¿Qué préstamo?». Ella vaciló. La solicitud se presentó ayer bajo su nombre y número de seguro social.
Solo necesito verificar unos detalles antes de la aprobación. El resto de su frase se desvaneció en estática en mi mente. Apreté el teléfono con más fuerza, cada músculo de mi mandíbula se tensó. Yo no había solicitado ningún préstamo para un auto. Ni siquiera tenía auto ya, el mío se había averiado hacía meses y desde entonces tomaba el autobús. Tragué saliva. ¿Puede decirme la dirección que figura en la solicitud? Claro. Un momento, dijo, tecleando en el fondo. Figura como 92 Brookview Lane. La casa de mis padres. Le di las gracias, colgué y me quedé allí sentado un minuto entero, mirando a la nada. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Me sentí mareado, como si acabara de entrar en un mundo donde el arriba y el abajo ya no existieran. Lo habían hecho de nuevo. Habían usado mi identidad, esta vez para el préstamo de un auto. Salí al frío, intentando respirar. El aire me quemaba los pulmones, pero ayudó a evitar que me desmoronara. Llamé al concesionario que figuraba en los papeles del préstamo, Greenhill Motors, y pedí detalles. El gerente, un tipo llamado Rick, contestó. Sí, el Audi A4, ¿verdad? Un auto muy lindo. Ya lo pasó a buscar ayer. Me quedé helado. ¿Lo pasó a buscar? ¿Quién? Lo oí revolver papeles. Veamos. Lily Ross. Deben ser parientes, ¿verdad? Dijo que su hermano la estaba ayudando con el papeleo. Corté la llamada antes de que se me quebrara la voz. Mi hermana. Realmente lo había hecho. Me quedé allí mucho tiempo en el estacionamiento, con el teléfono todavía en la mano, con el viento de invierno azotándome la cara. Luego me reí, una risa silenciosa, sin aliento, casi histérica. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que ella daría un paso más allá. Cuando volví al apartamento de Eric, él me miró y dijo, amigo, parece que hubieras visto a un fantasma. Creo que mi hermana acaba de comprar un auto, dije, dejándome caer pesadamente en el sofá. A mi nombre. Parpadeó. Estás bromeando. Le mostré el registro de llamadas, la información del concesionario, la confirmación del préstamo. Soltó un silbido bajo. Eso es otro nivel. Ni siquiera encontraba las palabras. Sentía algo entre rabia y angustia, como si el último hilo de conexión familiar se acabara de romper. Esa noche llamé a mamá. No más mensajes, no más ignorarlos. Quería oír su voz cuando lo dijera. Contestó al segundo timbrazo, con un tono instantáneamente defensivo. Nathan, esperaba que finalmente llamaras. Nos has estado evitando demasiado tiempo. ¿Compró Lily un auto? Pregunté. Una pausa. Lo justo para confirmar todo. Bueno, dijo ella lentamente, tu hermana necesitaba un transporte confiable para el trabajo. Ha estado pidiendo prestado nuestro auto constantemente. ¿Y tu padre? No, la interrumpí. No te atrevas a decirme que esto es para ayudarla. Usó mi nombre, mi crédito, mi identidad. Estás exagerando de nuevo, dijo ella, con la voz endureciéndose. Es solo papeleo. Ella hará los pagos. Apenas lo notarás.
Apenas lo notaré. Casi grité. Ustedes me han robado mis ahorros, mi computadora y ahora mi puntaje de crédito. Cuida tu tono. Me espetó, cambiando a su voz de regaño. Te criamos mejor que esto. La familia se ayuda mutuamente. Te estás portando de forma egoísta. Me reí, pero sonó hueco. No, mamá. La familia no se sirve de lo que quiere y lo llama amor. Antes de que pudiera responder, colgué. Mis manos temblaban de nuevo, esa tormenta familiar gestándose tras mis costillas. Abrí mi computadora, la barata usada que compré desde que me fui, y empecé a escribir un correo a Greenhill Motors, adjuntando copias de mi identificación y una declaración diciendo que el préstamo era fraudulento. Luego presenté una denuncia policial por robo de identidad. Se sentía irreal escribir sospechoso, familiar directo. Por primera vez en mi vida me estaba eligiendo a mí mismo. Pero la traición no se detuvo ahí. Unos días después, recibí un mensaje de una antigua vecina, la señora Ulbrook. Era como la espía oficial del vecindario, siempre asomada por las cortinas y cotilleando, pero bastante inofensiva. Hola, cielo, escribió. Vi a tus padres y a tu hermana ayer afuera. Parecía una celebración. Lily consiguió un auto nuevo y tu padre les mostraba a todos tu regalo. Qué generoso de tu parte. Se me heló la sangre. La llamé de inmediato. ¿Qué dijo él? Oh, estaba presumiendo, dijo ella, riendo. Les dijo a los vecinos que a su hijo le iba tan bien ahora que le compró un auto a su hermana como sorpresa. Dijo, es lindo ver que le devuelves algo a la familia después de que te apoyaron todos estos años. Se me secó la garganta. ¿Dijo eso? ¿Palabra por palabra? Palabra por palabra, querido. Cuando colgué, algo dentro de mí se rompió de verdad. No fue el tipo de ruptura frágil y dolida. No, esta fue silenciosa, deliberada, irreversible, como el cristal siendo triturado bajo los pies. Habían convertido el robo que me hicieron en una historia de generosidad. Me habían humillado y lo habían llamado orgullo. Ese fin de semana fui a casa. No les advertí. No envié mensajes ni llamé. Simplemente aparecí, parado en ese mismo porche donde una vez dejé mi nota de despedida. La entrada brillaba con un Audi plateado estacionado cuidadosamente junto a la vieja camioneta de papá. Se me revolvió el estómago. Llamé una vez. Mamá abrió la puerta, sobresaltada. Nathan. Oh, Dios mío. Cariño, viniste. Parecía que quería abrazarme, pero retrocedí. ¿Dónde está Lily? Pregunté. Ella frunció el ceño. Está adentro. ¿Qué? Antes de que pudiera detenerme, entré. La sala estaba impecable, las mismas decoraciones navideñas seguían puestas. Lily estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, con las piernas cruzadas. Cuando me vio, hizo una mueca de superioridad como si nada hubiera pasado. Vaya, miren quién decidió aparecer. No hablé. Solo la miré. ¿Qué tal el auto? Pregunté finalmente. Ella parpadeó. ¿Perdón? ¿El Audi? Dije con calma.
¿El que compraste a mi nombre? Su sonrisa flaqueó. No sé de qué estás hablando. Mamá intervino rápidamente. Nathan, por favor. No hagamos esto ahora. No, dije, ahora más fuerte. Hagamos exactamente esto. Papá salió de su oficina, con la irritación ya presente en sus ojos. ¿De qué se trata esto ahora? Ya saben de qué se trata, dije. Están paseando ese auto por el vecindario como si yo se lo hubiera comprado. ¿Creen que soy tonto? Su voz bajó a ese familiar gruñido de advertencia. Baja el tono. No, dije de nuevo. Esta vez no. Me han robado. Me han mentido. Me han convertido en su chivo expiatorio durante años. He terminado de fingir que esto es normal. Lily se burló, cruzando los brazos. Oh, vamos. Es solo un auto. Actúas como si te hubiéramos robado el alma o algo así. Me volví hacia ella, con voz tranquila pero firme. En realidad, lo hicieron. Se llevaron todo lo que me hacía confiar en ustedes. Por un momento, nadie dijo nada. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía masticar. Entonces papá dio un paso al frente. Tienes mucha audacia viniendo aquí a acusar a tu familia. Lo hicimos todo por ti. Te dimos un techo, comida. ¿Y así es como nos pagas? ¿Arrastrándonos por el lodo? Lo miré, realmente lo miré, al hombre al que había pasado toda mi vida intentando complacer. Y por primera vez, no vi autoridad. Vi a un abusador escondiéndose tras la palabra padre. Respiré profundamente. Pueden quedarse con el auto, dije finalmente. Pero la historia va a cambiar. Todo el mundo va a saber la verdad. Mamá jadeó. Nathan, no te atrevas. Pero yo ya me dirigía a la puerta. No grité. No la azoté. Simplemente salí, dejando atrás sus rostros atónitos. Afuera, el aire frío me golpeó como un botón de reinicio. Mi corazón latía con fuerza, pero me sentía más ligero. Habían cruzado la línea final. Y por una vez, yo no estaba indefenso. Pensaron que desaparecería silenciosamente de nuevo. Pero esta vez, tenía pruebas. Tenía cada mensaje, cada estado de cuenta, cada mentira documentada. Y en poco tiempo, el mundo entero iba a ver quiénes eran realmente. No lo sabía todavía, pero el siguiente paso, mi silencioso plan de ajuste de cuentas, iba a explotar de formas que ninguno de nosotros podría haber previsto. Porque cuando finalmente decidí cobrarme, no iba solo a limpiar mi nombre. Iba a asegurarme de que nunca volvieran a usar el mío. Cuando todo finalmente estalló, no sucedió en un único momento cinematográfico. Sucedió de formas pequeñas y agotadoras que me fueron desgastando hasta que no pude ocultar más las grietas. El banco llamó por pagos atrasados en el préstamo fraudulento del auto. La compañía de la tarjeta de crédito envió cartas amables pero urgentes amenazando con cobranzas si el titular de la cuenta no respondía. Mi correo electrónico estaba lleno de alertas desconocidas, consultas de préstamos, intentos de verificación, correos de restablecimiento de contraseña para cuentas que yo no había abierto. Pasé noches encorvado sobre mi computadora portátil en casa de Eric,
sintiendo que intentaba mantener una casa en pie con cinta adhesiva y esfuerzo puro. Cada nueva notificación era otro clavo en el ataúd de cualquier vida normal que pensara que tenía. Tocar fondo no fue dramático. Fue una pila de facturas que no podía pagar porque las cuentas habían sido congeladas a la espera de las investigaciones por fraude. Fue un mensaje de voz furioso de un cliente al que había ayudado durante años y que asumió que yo había desaparecido. Y fue la lenta y humillante comprensión de que mis padres habían usado mi propia identidad como arma para sostener a su hija favorita. Recuerdo estar sentado en la acera frente a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, sosteniendo un vaso de papel con café que ya se había enfriado hace tiempo, y pensando por primera vez en mi vida que tal vez no me quedaba nadie. Eso es lo crudo de tocar fondo, aclara las cosas. Despojado de ilusiones, aparece una especie de honestidad brutal que se cuela en ti. La negación se desvanece rápido cuando los acreedores llaman y tu nombre está en documentos que nunca firmaste. La piedad que esperabas que ablandara el corazón de tu familia se evapora cuando tu madre les dice a sus amigos, en la barbacoa del vecindario, que perdiste el rumbo. Empiezas a ver a la gente por lo que es, y empiezas a verte a ti mismo como algo más que alguien a quien usar. La primera semana después de enfrentarlos, viví de sopa enlatada, de la buena voluntad de Eric y de un pequeño trabajo independiente que pude gestionar entre llamadas a los departamentos de fraude y reuniones en la comisaría. Presentar las denuncias se sintió pequeño y monumental a la vez. Imprimí estados de cuenta, capturas de pantalla de las publicaciones de Lily, transcripciones de mensajes de voz, el papeleo del concesionario y la solicitud de crédito que mostraba mi número de seguro social. El empleado de la policía me miró con ojos cansados y selló el informe con una especie de finalidad burocrática. No solucionó nada de la noche a la mañana, pero al menos era un comienzo. Presenté disputas con los bancos, puse alertas de fraude y llamé a las principales agencias de crédito para congelar mis cuentas. Cada llamada se sentía como cortar una cuerda que me ataba, un progreso, pero lento y agotador. Profesionalmente, las cosas eran un desastre. Un par de clientes entraron en pánico, asumiendo que desaparecería. Otros me animaron. Perdí un contrato que había sido un ingreso estable, y durante una semana, sentí un nudo en el estómago mientras mis ahorros, lo poco que quedaba, disminuían. Dormía mal. Revivía cada favor pasado que les había hecho, cada excusa que me había tragado, y sentía que toda una vida de pequeñas traiciones se había acumulado hasta formar esta avalancha. Pero los seres humanos son criaturas extrañas. Empújalos contra una esquina y algunos se aguzan hasta convertirse en algo nuevo. Yo siempre había sido resiliente de una manera discreta, ahora esa resiliencia se transformó. En algún momento entre las llamadas nocturnas a los acreedores y un trabajo diario ayudando a parchear código para una pequeña empresa emergente, un plan lento empezó a tomar forma en los rincones de mi cerebro. Comenzó como supervivencia, conseguir un trabajo estable, arreglar el crédito, limpiar mi nombre. Pero luego se convirtió en algo más preciso y peligroso. Volverme lo suficientemente fuerte como para que no pudieran tocarme de nuevo. No por venganza al principio, sino por preservación. Una vez que has sido víctima de las personas que se supone que deben protegerte, la autopreservación empieza a saber a imperativo moral. El punto de inflexión fue sutil.
Sucedió cuando solicité un trabajo remoto a través de una agencia de empleos temporales y, para mi sorpresa, conseguí una entrevista. El trabajo no era glamoroso, migración de datos para una empresa mediana, pero pagaba de forma confiable. Lo más importante, me permitía trabajar desde cualquier lugar. Bordé la entrevista porque fui honesto sobre mi situación y la planteé como curiosidad y determinación en lugar de debilidad. Al gerente de contratación le gustó que yo fuera pragmático. En un mes, volvía a tener cheques de pago regulares. Empecé a respirar. Con un ingreso estable, las cosas dejaron de sentirse como una caída libre. Alquilé un estudio diminuto en las afueras, pequeño pero mío. Pagué el depósito de seguridad en efectivo y compré una computadora portátil barata pero decente. Dormí en un colchón en el suelo durante unas semanas porque los muebles eran un lujo que aún no podía costear. Pero el lugar era tranquilo, y esa tranquilidad era su propio tipo de lujo. Configuré 2 cuentas de correo electrónico, una para el trabajo y otra para todo lo demás. Abrí una nueva cuenta bancaria bajo la atenta mirada de un especialista en prevención de fraude que me guió a través de protecciones adicionales. Aprendí dolorosa y exhaustivamente cómo anular el acceso de otra persona a tu vida. Mientras construía los cimientos de una nueva vida, ocurrió algo más que me sorprendió. La gente empezó a notarlo, y no de la manera en que lo hacían mis padres. No con aplausos o simpatía ostentosa, sino con ayuda práctica. Denise, de Greenhill Autofinancing, irónicamente, la misma mujer que me había llamado por el préstamo fraudulento, resultó ser una persona razonable cuando tuve 5 minutos para explicarle lo que pasó. Ella arregló que el concesionario congelara cualquier cobro mientras el departamento de fraude completaba su investigación. Anna, la novia de Eric, a quien apenas conocía al principio, me presentó a un amigo que trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de robo de identidad. Me conectaron con un asistente legal que se ofreció a redactar cartas y guiarme a través de las disputas por una fracción de lo que costaría un abogado privado. Quizás lo más crítico fue el nuevo respeto que obtuve de mí mismo. Por primera vez, dejé de pedir perdón por ocupar espacio. Contestaba llamadas telefónicas. Busqué papeleo. Aprendí a hablar con los agentes de cobranza como un negociador entrenado, calmado, metódico y negándome a ser presionado. Era un trabajo aburrido. También era el tipo de heroísmo práctico que no sirve para películas dramáticas, pero que forja el carácter. Mes a mes, mi informe de crédito dejó de parecer la escena de un crimen y empezó a parecerse al de alguien que se estaba recuperando. El trabajo también empezó a abrir puertas que no esperaba. El trabajo de migración de datos me llevó a un contrato con una empresa emergente que necesitaba un desarrollador de backend. Aprendí por mi cuenta Python y un marco de trabajo por las tardes después de trabajar. Mi maestra fue la necesidad, mi mentor fue la documentación en foros oscuros. En 6 meses, estaba haciendo trabajos independientes de backend que pagaban el doble que el trabajo temporal. Pasaba las noches aprendiendo, los fines de semana construyendo un portafolio y convirtiendo lentamente ese impulso en estabilidad. El dinero, por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser una bomba de tiempo y se convirtió en una herramienta que podía usar deliberadamente. También hubo un repunte emocional, pequeñas victorias. Pagar el último de los cargos fraudulentos, recibir una carta del prestamista que limpiaba mi nombre. Construí una escalera para salir del agujero.
Volví a conectar con personas que no me juzgaban por estar necesitado o sin dinero. Dejé de medir mi autoestima por la aprobación de mis padres. En su lugar, empecé a medirla por pequeñas cosas tangibles: el saldo en mi cuenta bancaria, el número de entrevistas que había tenido, los clientes que volvían a pedir mi ayuda porque había hecho un buen trabajo. Y sin embargo, el pasado persistía. No podía olvidar cómo Lily me había sonreído el día que se sentó en nuestro sofá y negó todo. No podía dejar de reproducir la imagen de papá presumiendo de un auto que yo nunca había comprado. Esos momentos se alojaron dentro de mí como espinas, dolorosos pero afilados. Me enseñaron que el poder podía ser arrebatado de formas pequeñas y cotidianas. Pero también me enseñaron que el poder podía ser reconstruido con pasos pequeños y pacientes. Empecé a establecer sistemas. Archivé cada mensaje, captura de pantalla y estado de cuenta en varios lugares. Configuré copias de seguridad encriptadas. Documenté cronogramas y fechas como un detective armando un caso. No fue algo dramático. La mayoría de las noches era tedioso: revisar mensajes antiguos, guardar archivos, etiquetarlos correctamente. Pero poco a poco se formó un expediente, una carpeta limpia y profesional que detallaba todo lo que habían hecho: retiros, documentos de préstamos, mensajes, publicaciones y la mentira de que mi generosidad había financiado la vida de Lily. Llamé a la carpeta con un nombre mundano: registros personales, y por primera vez me sentí como un adulto capaz de gestionar problemas de adultos. La oportunidad también llegó en forma de tutoría humana. Una de mis nuevas clientas, Mara, era directora en una pequeña empresa tecnológica, y, durante una llamada nocturna sobre un error persistente en una API, me preguntó sobre mis planes. Le conté sin pensar sobre el robo de identidad y el lío con mi familia. Ella escuchó de verdad, y luego hizo algo que todavía no puedo explicar del todo: se ofreció a ayudar. No con dinero, sino con trabajo. Necesito un desarrollador de backend confiable que asuma más responsabilidad, dijo. Demuestra que eres competente y te haré un lugar. Fue el tipo de oferta que se siente como la luz del sol a través del cristal en invierno. Trabajé como un hombre que tiene algo que demostrar, porque así era. En un año, tenía clientes fijos, un fondo de emergencia modesto y un nuevo sentido de autonomía. Pagué el último de los registros fraudulentos, y los autos y contratos de arrendamiento que se habían abierto a mi nombre fueron cerrados o reasignados después de que los bancos reconocieran el fraude. Cambié mi número de teléfono, configuré un apartado postal y me mudé de nuevo. Esta vez a un apartamento pequeño pero luminoso que se sentía como una promesa. Compré un juego de platos barato, un colchón con un marco de verdad y una lámpara que me gustaba. Son detalles menores, pero importan cuando estás construyendo una vida desde cero. Son los andamios de la dignidad. A medida que mi vida mejoraba, también lo hacía mi perspectiva. Ya no me motivaba únicamente la venganza. Quería seguridad, respeto y la capacidad de decir no sin temer quedarme en la calle o sentir vergüenza. Pero la brasa de la ira seguía ardiendo. Esa brasa era práctica ahora, no rencorosa. Quería asegurarme de que mis padres nunca pudieran volver a usarme como arma. Quería que su historia sobre el hijo generoso que le dio todo a su hermana fuera reemplazada por hechos. Quería que enfrentaran la realidad de que la familia no les daba carta blanca para destruir la vida de otra persona.
Así que hice un plan, silencioso y metódico. No un estallido público grandioso ni una publicación explosiva en redes sociales. Nada teatral. Quería influencia, una influencia dura e incontrovertible que me protegiera y obligara a rendir cuentas si alguna vez intentaban algo así de nuevo. Continué documentando para consolidar cada pieza de evidencia y consultando silenciosamente con el asistente legal conectado a esa organización sin fines de lucro. Aprendí mis opciones legales, cargos por robo de identidad, reclamos civiles, quejas oficiales ante instituciones financieras. Empecé a trazar la cronología de cada transgresión, qué hicieron y cuándo, para que, si llegaba el día, pudiera presentar un caso irrefutable. Y mientras hacía todo eso, la vida, de forma molesta y maravillosa, seguía adelante. Hice amigos que no eran familia, personas que se convirtieron en una comunidad de las formas más ordinarias. Invitaciones a cenar, una vecina que regaba mis plantas cuando yo no estaba, un compañero de trabajo que enviaba memes que me hacían reír hasta llorar. Adopté un gato atigrado del refugio porque quería compañía y porque ponerle nombre y alimentarlo se sentía como una pequeña y desafiante recuperación de la alegría. Pero bajo todas las pequeñas victorias, esa brasa de lo que me quitaron permanecía. Había cambiado de forma, ya no se trataba tanto de una represalia inmediata, sino de asegurar que su capacidad para manipularme y borrarme hubiera desaparecido. Todavía no los había confrontado públicamente. Todavía no había enviado ninguna notificación legal formal. Una parte de mí quería esperar hasta tener la ventaja absoluta. Otra parte quería la satisfacción de ver sus caras cuando sus mentiras se desmoronaran. El plan requería paciencia, y la paciencia me sentaba bien ahora. Lo que hice después fue silencioso y deliberado. Empecé a dejar que las personas adecuadas supieran la verdad de formas neutrales y controladas. Un correo electrónico al concesionario con un resumen claro del fraude. Una carta cortés a la chismosa del vecindario que había estado difundiendo la versión de mis padres. Y unos cuantos mensajes cuidadosamente redactados a familiares cercanos que ya habían sido involucrados por las llamadas frenéticas de mamá. No despotriqué. No supliqué. Solo conté hechos y adjunté documentos. El objetivo no era avergonzar, era corregir la narrativa y protegerme en caso de futuros intentos. Cada vez que pulsaba enviar, sentía que bajaba la temperatura en mi pecho. Era como cerrar una herida. Y entonces, cuando pensaba que finalmente me estaba instalando en esta nueva vida, más fuerte, más claro y silenciosamente peligroso, algo inesperado aterrizó en mi bandeja de entrada. Un correo corto de papá. El asunto era tan neutral como el mazo de un juez, tenemos que hablar. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Mis dedos flotaron sobre el teclado y luego se retiraron. El expediente estaba en mi disco externo, encriptado y listo. La lista de opciones legales estaba actualizada. Yo ya no era el niño asustado que dormía en el fondo de una estación de autobuses. No abrí el correo de inmediato. En su lugar, preparé café, alimenté al gato y caminé hacia mi ventana para ver cómo se desarrollaba la ciudad. El mundo era ordinario, gente apresurada yendo al trabajo, autobuses al ralentí, un paseador de perros que siempre insistía en dejar que el Beagle olfateara cada farola. Lo ordinario se sentía como un milagro después del último año. Había reconstruido una vida a partir de fragmentos y clips.
de alguna manera, me había convertido en mi propio avalista. Y sin embargo, el correo palpitaba como un pequeño e inevitable latido de tambor en el fondo de mi mente. Lo que viniera después requeriría una elección: alejarme por completo y dejarlos con sus mentiras, o comprometerme y obligarlos a rendir cuentas. Me había convertido en alguien que entendía su propio valor. Sabía que podía sobrevivir solo, pero también sabía que algunas cosas no tratan sobre la supervivencia. Tratan sobre dejar constancia, sobre negarse a ser borrado. Así que me senté y escribí una única frase cuidadosa. Sin ira, sin súplicas, sin fanfarronadas. ¿Cuándo y dónde? Escribí y luego pulsé enviar. Respondieron con una hora y un lugar: domingo, dentro de 2 días, en la cafetería donde había dormido mi primera noche fuera de casa. Cerré mi computadora portátil y solté un suspiro que se sintió más como una decisión que como un alivio. No estaba siendo imprudente. No era vengativo. Todavía. Estaba listo. Tenía una fuerza que no sabía que poseía. Y tenía un plan que no se basaría en la emoción, sino en los hechos. El ascenso había sido lento, aburrido y magnífico en su constancia. El haber tocado fondo me había enseñado a construir a partir de los escombros. Lo que vendría después, lo sabía, sería la prueba de si esa nueva estructura podría soportar algo más que el clima. Dormí mal esa noche, no por miedo, sino por la anticipación. El día siguiente cargaba con el peso de las posibilidades. No sabía exactamente cómo iría la confrontación. No sabía si se cerrarían puertas de golpe o si finalmente recibiría la disculpa que ya no quería. Solo sabía que ya no sería la persona que recibiera sus manipulaciones. El domingo llegó como cualquier otro día, ordinario, frío y con el olor de las cebollas friéndose en la cafetería. Me até los zapatos lentamente, revisé el expediente una última vez y salí por la puerta con la convicción silenciosa de alguien que se había reconstruido ladrillo a ladrillo. Estaba listo para enfrentarlos. Cuando llegó el domingo, la cafetería olía a café quemado y cáscara de naranja. El mismo lugar donde dormí la primera noche que dejé casa. Solo que ahora me sentaba en una mesa de rincón con una carpeta que se sentía más pesada de lo que parecía. La cubierta de cuero ocultaba impresiones, correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, formularios del concesionario y transcripciones de mensajes de voz. Lo había etiquetado todo y lo había organizado como una caja de evidencias: la cronología arriba, luego los registros financieros, luego los hilos de texto, luego la prueba social, las publicaciones de Lily, los comentarios de mamá, las presunciones de papá con la señora Ulbrook. Se sentía clínico y aburrido, y era exactamente lo que necesitaba. No iba a gritar ni a romper a llorar, iba a ser preciso. Entraron juntos, papá primero, con los hombros rectos, como si estuviera entrando en una sala de tribunal, mamá detrás, con un aspecto como si se hubiera aplicado la culpa como una capa de maquillaje, y Lily al final, con el taconeo de sus zapatos, radiante y engreída. Los vi sentarse como si nunca los hubiera conocido, catalogando sus rostros de la misma manera que había catalogado los documentos. Papá no parecía sorprendido de verme. Parecía molesto, la forma en que miran los depredadores cuando su presa finalmente se resiste. Mamá intentó primero la voz dulce. Nathan, cariño, estamos tan alegres de que vinieras. Siéntate.
Estoy bien de pie, dije. Mi voz era firme. Empujé la carpeta hacia el centro de la mesa. Pensé en traer las pruebas. La mandíbula de papá se tensó. ¿Qué pruebas? Las que demuestran que vendieron mi computadora y vaciaron mis ahorros. La solicitud de préstamo para el Audi con mi número de seguro social. El papeleo del concesionario que muestra que Lily recogió el auto ayer. La solicitud de crédito para el apartamento. Los mensajes donde le dijeron al vecindario que yo le compré un auto a Lily. Dejé que las palabras aterrizaran. No levanté la voz. No era necesario. Lily puso los ojos en blanco. Esto es ridículo. Estás avergonzando a todo el mundo. ¿Ah, sí? Pregunté. Porque aquí hay una copia de la transferencia etiquetada como ayuda familiar. Aquí está el recibo de la MacBook vendida a una casa de empeño 24 horas antes de que publicaras el recorrido del apartamento. Aquí está la solicitud de préstamo con mi firma. Falsificada. Pero si pensaron que nadie notaría la dirección y el patrón, se equivocaron. Y aquí está el correo electrónico que envié a Greenhill Motors la semana pasada impugnando el préstamo. Denise respondió y puso una retención temporal en los cobros hasta que el equipo de fraude termine su revisión. Golpeé la carpeta como un juez golpeando un mazo. Todo está ordenado y documentado. El rostro de mamá se puso un tono más pálido. Ese había sido mi objetivo, nada de teatro, solo hechos. La postura de papá pasó de la ira a la defensiva. «Estos son mentiras», dijo. «¿No puedes simplemente venir aquí?» «Mírame», dije en voz baja. Entonces hice algo que no había planeado del todo, pero que sabía que sería efectivo. Deslicé mi teléfono por la mesa y abrí un correo electrónico grupal que había redactado una hora antes de que ellos llegaran. En la línea de destinatarios estaban las personas que importaban, la oficina del propietario, el gerente del concesionario, Rick, la señora Ulbrook, un puñado de miembros de la asociación de vecinos y 2 grupos de la familia extendida. Papá y mamá habían sido incluidos en copia CC en docenas de hilos durante las fiestas. El asunto decía, importante, actividad fraudulenta que involucra a la familia Ross. Hechos adjuntos. Ya lo envié. Por un momento, el ruido de la cafetería se tragó el mundo. Luego, los teléfonos vibraron alrededor de la mesa. Mamá se cubrió la boca con la mano. Lily se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Los ojos de papá se clavaron en mí de una manera que ahora parecía menos ira y más miedo. No me regodeé. Simplemente dejé que vieran cómo su narrativa se evaporaba. En 10 minutos, empecé a recibir respuestas. Rick, de Greenhill, escribió: «Hemos recibido la documentación y hemos recuperado el vehículo a la espera de la investigación por fraude. Por favor, no contacten con la señora Ross respecto al vehículo». El propietario respondió: «Necesitamos hablar fuera de registro. Por favor, proporcione prueba del robo de identidad respecto a los documentos de la balista». La señora Ulbrook envió un mensaje breve: «Lo siento mucho. Por favor, acepte mis disculpas. No tenía idea». Y una prima a la que apenas conocía escribió: «Esto lo cambia todo».
Llamaré a mamá y papá más tarde. La boca de papá se abría y se cerraba como si hubiera perdido el guión. Te arrepentirás de esto, dijo. Pero ya no quedaba veneno, solo el eco hueco de alguien que se da cuenta de que calculó mal. Mamá empezó a llorar. No eran las lágrimas ensayadas que había usado antes como arma, sino un miedo que sonaba sincero y silencioso. Lily se puso de pie, con el rostro encendido de un tono terrible. Y por primera vez ese año vi pánico en sus ojos. Nos hiciste parecer criminales. Sí, Seo. ¿Te estábamos ayudando? Tú misma te hiciste parecer una criminal, respondí. Usaste mi identidad. Vendiste mis cosas y lo llamaste un regalo. Presumiste de ello. Ahora la gente que importa está escuchando hechos en lugar de cuentos. La recompensa no fue una explosión. Fue un desmoronamiento limpio y clínico. En menos de una hora, la recuperación del auto por parte del concesionario era de conocimiento público en nuestro pequeño callejón sin salida. Y el propietario llamó a papá para decirle que el contrato de arrendamiento estaba en suspenso hasta que pudieran verificar la firma de la balista. Papá intentó llamar a Rick y le saltó el buzón. Intentó acorralar al propietario en persona y fue rechazado cortésmente. Su rostro, generalmente tan cuidadosamente compuesto, se hundió en la confusión. Al final de la tarde, mi bandeja de entrada estaba llena de nuevos aliados. Denise, de Greenhill, llamó para disculparse, con voz sincera. El tipo de simpatía corporativa que realmente logra cosas. Los asistentes legales de la organización sin fines de lucro enviaron los siguientes pasos: declaraciones juradas formales, cartas a las agencias de crédito, un plan para reclamos civiles si los bancos se negaban a rectificar el daño. Mara, que se había convertido en una mentora inesperada, envió un mensaje: hiciste lo correcto. Si quieres, puedo ponerte en un proyecto que necesita un desarrollador líder. Paga bien y cubrirá los gastos legales como contingencia. Casi lloré al leer eso, no por el dinero, sino porque por primera vez sentí que alguien me respaldaba sin querer nada a cambio. Vecinos que antes habían asentido ante la generosidad de papá empezaron a lanzarme miradas de simpatía. Algunos se ofrecieron a testificar sobre las presunciones de papá en cualquier audiencia. La prima que había estado fomentando los chismes envió un mensaje privado: lo siento mucho. Si necesitas algo, dime la verdad. Estaré de tu lado. Ese último mensaje importó más de lo que esperaba. Significaba que la historia que mis padres habían estado hilando, que yo de repente me había convertido en el villano, se estaba fracturando. La gente estaba eligiendo la transparencia por encima de la mitología familiar. Caminando de regreso a casa de Eric esa noche, el aire de invierno se sentía como claridad. No estaba celebrando la destrucción, estaba viendo cómo las consecuencias se alineaban con las acciones. Ese era el tipo de satisfacción que no era ruidosa. Era aguda, fría y totalmente merecida. La venganza había sido silenciosa, precisa, no mezquina. Se basó en la ley, el proceso y en personas que se preocupaban por la verdad más que por las apariencias. Aún así, el karma no me entregó la victoria final esa noche. Quedaban cabos sueltos, la reputación de Lily por los suelos, pero todavía con negaciones en redes sociales. Mamá llamando a tías que aún no lo creían, papá recorriendo la casa como un animal enjaulado, frenético.
No por culpa, sino porque había perdido el control. Yo esperaba eso. El poder arrebatado a los arrogantes no desaparece, se desplaza. Mi objetivo nunca había sido humillar por el placer de hacerlo. Era neutralizar su capacidad de usarme como arma de nuevo. La recuperación del auto, el contrato congelado, las alertas de fraude del banco. Eso era progreso. Pero hubo una consecuencia con la que no había contado. La simpatía de la comunidad por mis padres no se evaporó de la noche a mañana. Unos pocos vecinos seguían susurrando que la familia era complicada y que tal vez yo había exagerado. Algunos amigos de Lily se pusieron de su lado, convencidos de que esto era un malentendido. Los tribunales se mueven despacio. Los bancos se toman su tiempo. El sistema legal no entrega juicios morales rápidos. Sabía que habría un largo camino si decidían pelear. Esa noche, papá dejó un mensaje de voz, breve y cortante: llámame. Sin disculpas, sin explicaciones. Pero cuando le devolví la llamada, no contestó. En su lugar, dejé un mensaje, sin suplicar, sin amenazar: discutiremos esto en el tribunal si es necesario. Hasta entonces, déjame fuera de tu vida. Luego subí una copia de la denuncia policial a mi nube y le envié un correo electrónico al asistente legal: proceda cuando pueda. Lily me envió un mensaje a las 2 de la madrugada, con el pánico en cada palabra. Nate, por favor. No sabía que esto llegaría tan lejos. Mamá está llorando. Papá dice que esto es culpa tuya. Tengo miedo. No respondí de inmediato. Me senté en el borde de mi cama y miré la carpeta en mi computadora portátil. La misma carpeta que se había sentido tan pesada esa mañana. La venganza se había ejecutado, calmada, inteligente y con aliados que importaban. El Audi se había ido. El contrato estaba congelado. Sus historias se resquebrajaban. Personas que antes se habían reído cuando surgía mi nombre estaban de repente leyendo documentos en lugar de escuchar cuentos. Pero la recompensa también me mostró una realidad que no había querido admitir. Romper su control significaba que ellos contraatacarían de otras maneras, menos visibles, pero tal vez más insidiosas. Podrían excavar en viejos secretos. Podrían intentar pintarme como alguien inestable, o podrían usar la simpatía como arma para reclutar a parientes que aún no habían visto los documentos. No era ingenuo. Los vacíos de poder atraen otros juegos. Así que me preparé para la siguiente fase. Actualicé mi carpeta de evidencias con los nuevos correos electrónicos y la confirmación del concesionario. Le envié un mensaje a Denise para darle las gracias y le pregunté si podía conectarme con el gerente del departamento de fraude. Respondí a la oferta de Mara y acepté el puesto de líder. Un ingreso estable significaría que podría contratar asesoría sin preocuparme por la ruina inmediata. Le envié un mensaje a la prima y le pregunté si estaría dispuesta a unirse a una reunión familiar, pública, mediada y con un testigo independiente. La idea no era humillar más, era asegurarse de que hubiera un registro, un espacio neutral donde la verdad importara. Cerca del amanecer, mientras la ciudad despertaba bostezando, papá llamó de nuevo. Esta vez contesté. Su voz era pequeña, despojada de la actuación que había conocido toda mi vida. Tenemos que hablar, dijo simplemente.
Sin amenazas, sin teatro, solo la frase de un hombre cansado. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había construido. Pensé en el pequeño gato perezoso en la ventana, en la lámpara del apartamento que me gustaba, en los clientes que confiaban en mí y en el mensaje de Mara que se había sentido como una mano alcanzándome en la oscuridad. También pensé en la cara que puso papá cuando el correo empezó a vibrar, como un títere al que alguien más le había cortado los hilos. Está bien, dije finalmente. Hablaremos con un mediador y con abogados. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, más suave de lo que jamás lo había oído, papá dijo, no quiero que esto vaya a juicio. Yo tampoco, dije. Pero no voy a volver a ser lo que ustedes hicieron de mí. Nunca más. No respondió. Pude oír el teléfono apretado contra su oreja mientras pensaba. Terminé la llamada y miré las luces del amanecer derramándose sobre mi escritorio. La venganza había funcionado, inteligente, calmada y satisfactoria. Pero no había sido el final. Era un comienzo. En la quietud posterior, me di cuenta de que la victoria más importante no era el Audi ni el contrato congelado. Era que había encontrado a personas que se atendrían a los hechos en lugar de a las historias familiares, que podía mantenerme solo y que tenía el valor de dejar de ser borrado. También comprendí la frágil verdad del poder, se desplaza, se corroe y exige vigilancia. Había eliminado su capacidad de saquearme casualmente. Ahora tenía que asegurarme de que no pudieran reescribir la historia o arruinar mi futuro con un sabotaje astuto y sostenido. La victoria del domingo había cambiado el terreno de juego. Me sentía más firme, más inteligente y extrañamente frío. Y sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Los siguientes movimientos consistirían menos en exponer y más en proteger. Pero esta noche, por primera vez en años, dormí sin despertarme con pánico. Y en algún lugar de la casa que todavía llamaban nuestra familia, papá se sentó en la penumbra de la sala y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó cuál de sus elecciones se vería obligado a explicar en público. No sabía qué decidiría a continuación. Solo sabía que ya no iba a ser la opción pasiva en la historia de su vida. El siguiente capítulo requeriría paciencia, leyes y personas que entendieran cómo obligar al poder a rendir cuentas. Cerré mi computadora portátil y dejé que el silencio se extendiera. La venganza había sido ordenada y decisiva. La guerra era diferente. Sería más larga y exigiría todo lo que yo había reconstruido silenciosamente. Pero por primera vez sentía que tenía el mapa. Las consecuencias llegaron más despacio que la venganza misma. No estallaron en llamas, se extendieron como la escarcha sobre todo lo que habían construido sobre mentiras. Un día, una llamada, un silencio a la vez. Las primeras grietas aparecieron la semana después de aquella reunión en la cafetería. El concesionario recuperó formalmente el Audi a plena luz del día, con grúa y todo, frente a los vecinos que una vez creyeron la historia del hijo generoso de mis padres. El conductor no se molestó en ser discreto. Simplemente retrocedió en la entrada, con el cabrestante chirriando, y subió el auto con toda la indiferencia de alguien que hace su 10º trabajo del día. Papá salió gritando sobre errores y malentendidos, pero el propio Rick estaba allí esta vez, con un portapapeles en la mano, frío y cortés.
Señor, dijo, lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Hemos confirmado un fraude de identidad vinculado a esta compra. El titular de la cuenta, su hijo, ha proporcionado toda la documentación. Hasta que concluya esta investigación, el vehículo es propiedad de la empresa. Los vecinos dejaron de fingir que rastrillaban hojas y observaron desde sus ventanas. Lily salió corriendo descalza, gritando que esto era acoso, pero el conductor la ignoró, asegurando el auto con cadenas metálicas que tintinearon como signos de puntuación. Cuando la grúa se alejó, el silencio que dejó atrás fue pesado y extraño. Yo no estuve allí para verlo, pero la señora Ulbrook grabó todo con la cámara de su Porsche y me lo envió con una frase: tenías razón. Una semana después, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de papá lo llamó para hacerle unas preguntas rutinarias de cumplimiento. Al parecer, la noticia del fraude había llegado a uno de sus socios financieros y, como él figuraba como avalista en ciertos documentos, tuvo que dar explicaciones. Su jefe, un hombre al que recordaba de las barbacoas de mi infancia, no fue cruel, solo estaba decepcionado. No ayudó que el orgullo de mi padre siempre hubiera sido su reputación de integridad. Cuando llegó a casa ese día, según un mensaje que me envió mi tía Karen más tarde, se veía pálido y demacrado. Por primera vez en décadas, no cenó a la cabecera de la mesa. Mamá, mientras tanto, vio cómo su círculo social se evaporaba. Los mismos vecinos que solían adular sus publicaciones de decoración dejaron de comentar. Las señoras de la iglesia que una vez adoraron su personaje de madre devota empezaron a mantener su distancia silenciosamente. Intentó organizar su desayuno anual del vecindario, pero solo aparecieron 2 personas, ambas incómodas y marchándose temprano. Me envió 3 mensajes de texto esa semana, cada uno más corto que el anterior. Por favor, Nathan, ¿y podemos arreglar esto? Lo has arruinado todo. Yo solo quería que nuestra familia permaneciera unida. No respondía ninguno. Había aprendido que el silencio podía ser su propio veredicto. Lily, sin embargo, fue la que cayó más rápido en picada. El contrato de arrendamiento del apartamento se vino abajo una vez que el propietario confirmó que la firma del avalista era falsa. Le dieron 30 días para desalojar. El depósito que había hecho con mi dinero robado había sido confiscado como evidencia en el caso de fraude. Los amigos de los que presumía en redes sociales desaparecieron de la noche a mañana cuando circularon las capturas de pantalla que mostraban sus mentiras. Alguien incluso dejó un comentario en su última publicación: parece que tu hermano no te compró ese auto después de todo. Ella borró su Instagram un día después. Pero la señal más reveladora de las consecuencias no fue lo que les pasó a ellos, fue cómo se volvieron unos contra otros. Mamá culpó a papá por manejarlo mal. Papá culpó a Lily por ser descuidada. Lily los culpó a ambos por arruinarle la vida. Por primera vez en mi vida, todos se peleaban entre ellos en lugar de unirse contra mí. Mi tía Karen me contó tomando un café una mañana que había oído a mamá sollozando con ella. Yo solo quería ayudar a Lily a empezar. La respuesta de Karen había sido implacablemente sencilla. Destruiste a un hijo para salvar a otro. Eso no es ser padre. Eso es robo. Fue extraño oír eso de labios de otra persona. Había pasado tanto tiempo preguntándome si estaba loco por sentirme traicionado.
Ahora, otras personas lo decían en voz alta. La mitología familiar se había resquebrajado. No presioné mucho en la parte legal al principio, pero cuando concluyó la investigación por fraude, los resultados fueron decisivos. Los bancos limpiaron mi historial por completo. Greenhill Motors cerró el préstamo fraudulento y envió una carta confirmando que el Sr. Nathan Ross no es responsable de ninguna deuda contraída bajo su nombre entre el 22 de diciembre y el 3 de enero. Ese trozo de papel fue mi absolución. Lo enmarqué. Luego vino el caso civil. El asistente legal de la organización sin fines de lucro me puso en contacto con un joven abogado llamado Samir, que se especializaba en disputas financieras. Miró una vez el expediente que yo había armado, los documentos, mensajes, recibos, y dijo: «Ya has hecho la mitad de mi trabajo». Presentamos una demanda de reclamos menores contra mis padres y Lily conjuntamente por el valor de los ahorros robados y la computadora. No era una cantidad masiva, unos $14,000 en total, pero no se trataba del dinero. Se trataba de que las consecuencias quedaran registradas. El día del juicio fue irreal. Verlos allí, sentados en la mesa de la defensa, era como ver una obra de teatro sobre extraños que se parecían vagamente a personas que solía conocer. Mamá se veía frágil, papá rígido, Lily furiosa. Intentaron argumentar que fue un malentendido familiar, que yo había dado mi consentimiento verbal, pero el juez no se lo creyó. El rastro de papel era demasiado claro. La voz del juez fue seca cuando dijo: «Las familias no están exentas de rendir cuentas bajo la ley financiera». Les ordenó reembolsar la cantidad total más los honorarios en un plazo de 6 meses. Fue una victoria silenciosa, pero en su silencio residía toda la satisfacción que necesitaba. Después, fuera del juzgado, papá me detuvo. Por un momento, se pareció menos al hombre que dominaba cada habitación en la que entraba y más a un hombre que hubiera envejecido 10 años en una noche. Nathan, dijo en voz baja, podrías haber manejado esto en privado. Lo intenté, dije. Tú lo llamaste falta de respeto. Exhaló por la nariz un sonido lento y quebrado. Has avergonzado a tu propia sangre. No, respondí. Eso lo hicieron ustedes mismos. Yo solo encendí las luces. Mamá no habló. Se quedó mirando el pavimento, aferrada a su bolso como si fuera lo último que poseyera. Lily no me miró a los ojos en absoluto. Simplemente murmuró algo sobre que todo el mundo se volvía contra ella y caminó sola hacia el estacionamiento. Sí pagaron la sentencia. Finalmente, recibí un cheque de caja por correo. Sin nota, sin disculpas. Lo deposité sin decir palabra. Para entonces, el daño ya estaba hecho, no a mi crédito ni a mis finanzas, sino a la ilusión de que alguna vez hubieran sido mi red de seguridad. Ya no era su hijo. Era un espejo al que no podían mirar sin inmutarse. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron. La historia pasó de ser el cotilleo local a un recuerdo lejano. Mi trabajo floreció. Había aceptado la oferta de Mara y me uní a su empresa a tiempo completo como líder de proyecto. Dirigía un pequeño equipo de desarrolladores y aprendí a equilibrar la empatía con la autoridad, lecciones que mi padre nunca dominó. Eric y Anna se convirtieron en mi familia en el sentido práctico,
del tipo que trae sopa cuando estás enfermo y se acuerda de tu cumpleaños. Adopté un segundo gato. Mi apartamento se llenó de pequeñas comodidades intencionadas, libros, plantas, luz solar y silencio. De vez en cuando, la curiosidad me ganaba y revisaba discretamente cómo le iba a mi familia. Papá había sido degradado después de la investigación de recursos humanos. Seguía trabajando en la empresa, pero sin autoridad directiva. Mamá empezó a vender ropa antigua en línea bajo un seudónimo. Su intento, supuse, de reconstruir su orgullo. Lily se mudó a un apartamento más barato 2 ciudades más allá, trabajando como recepcionista en algún lugar. No estaban en la miseria, pero el brillo se había ido. Su mundo se había encogido. Una tarde de verano, casi un año después de que todo empezara, recibí una carta por correo. No tenía dirección de remitente, pero reconocí la letra de mamá al instante. Dentro había una sola hoja de papel. Nathan, no sé cómo empezar esto. Lo he intentado 100 veces. Todo lo que pasó estuvo mal. Fuimos demasiado lejos y no puedo cambiarlo. Tu padre no habla de ello, pero veo lo que le ha hecho. Lily apenas nos visita ya. Creo que destrozamos la familia intentando mantenerla unida. No espero perdón. Solo quería que supieras que ahora lo vemos. Espero que seas feliz, mamá. Me quedé allí sentado mucho tiempo leyéndola una y otra vez. No deshacía nada, pero era lo más parecido a una rendición de cuentas que esperaba obtener de ella. La doblé cuidadosamente, la puse en la misma carpeta que la carta del juzgado y cerré el cajón. La historia estaba completa. Meses después, durante la primera nevada real del invierno siguiente, pasé por delante de la casa de mis padres. Las decoraciones navideñas seguían puestas, pero más tenues. La mitad de las luces estaban fundidas. La corona, antes grandiosa, estaba descolorida. A través de la ventana delantera, vi a papá sentado solo en su sillón, con la cabeza entre las manos, la televisión parpadeando en azul sobre su rostro. Mamá pasó por detrás de él, llevando la colada. Sin risas, sin música, solo el zumbido silencioso de una familia a la que finalmente se le habían acabado las ilusiones. No fui a la puerta. Solo me quedé allí un momento, viendo la nieve acumularse en mi abrigo, recordando aquella mañana de hace un año cuando me dijeron que habían vendido mi computadora y vaciado mis ahorros por la familia. Ese momento había terminado con una versión de mí y había empezado otra. Me di la vuelta para irme, sin sentir odio, ni triunfo, solo una quietud limpia. Ahora tenía mi propio hogar, mi propia familia elegida y una vida que ellos ya no tenían el poder de tocar. Mientras me alejaba, miré una vez más la casa donde había crecido. Por primera vez, no se sentía como un hogar ni como una prisión. Simplemente parecía un edificio que pertenecía a otra persona. Y con eso, susurré las únicas palabras que me parecieron correctas, llevadas por el viento frío mientras me adentraba en la calle iluminada por la nieve. Me enseñaste todo lo que necesitaba saber mostrándome lo que no se debe hacer.